El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina llenaban el comedor, una sinfonía de normalidad que se sentía completamente artificial. Era la cena de mi cumpleaños número 72, y la mesa, decorada con un exceso de lirios blancos, parecía un escenario montado para una obra de teatro sobre la familia feliz. 10 invitados, entre vecinos de toda la vida y parientes lejanos, sonreían con esa cortesía estudiada que se reserva para las celebraciones obligatorias. Mi hija Claudia, sentada frente a mí, orquestaba todo con gestos grandilocuentes, asegurándose de que todos notaran su papel de anfitriona devota. Yo, la festejada, me sentía como una espectadora en mi propia vida, una pieza de mobiliario antiguo que se exhibe por tradición, pero cuyo verdadero valor nadie ya se detiene a examinar. Sabía que bajo el barniz de la celebración se movían corrientes oscuras y planes que no me incluían. Claudia entonces hizo su gran movimiento. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, deslizó una caja de terciopelo azul oscuro sobre el mantel de lino. Dentro, un reloj de pulsera de marca Tag Heuer brillaba bajo la luz del candelabro, un objeto tan ostentoso y ajeno a mi existencia que parecía casi un insulto. «Un pequeño obsequio para la mejor madre del mundo», anunció para que todos oyeran, aunque yo sabía perfectamente que ese regalo había sido cargado a la extensión de mi propia tarjeta de crédito, un detalle que convenientemente omitió. Héctor, su esposo, le palmeó la espalda con aire de cómplice, admirando el reloj como si fuera un trofeo ganado. Acepté la caja con manos firmes, sintiendo el peso frío del metal y el peso aún más gélido de la hipocresía que lo acompañaba. ¿Creían que mi vejez me había vuelto ciega además de lenta? Fue entonces, en un momento en que la atención de la mesa se desvió hacia un chiste contado por mi yerno, que Claudia se inclinó hacia él. Su voz fue un susurro venenoso, apenas una vibración, en el aire, pero mis oídos, afinados por 40 años de escuchar los débiles quejidos de pacientes, en mitad de la noche, lo captaron con una claridad devastadora. «¿Ves? Por esto urge que firme la cesión de poder. Esta vieja solo estorba en nuestra propia casa». Cada palabra fue una esquirla de hielo clavándose en mi pecho. El aire se me escapó de los pulmones, no en un jadeo, sino en un silencio profundo. El ruido de la fiesta se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. En ese instante, la mujer que había criado, la niña a la que le había leído cuentos, desapareció para siempre. Una calma glacial, casi antinatural, descendió sobre mí. En lugar del dolor punzante que esperaba, sentí una lucidez afilada, una certeza fría de que el tiempo de las concesiones había terminado. Levanté la vista y observé la escena como si flotara por encima de ella. Vi a los invitados, absortos en sus platos, evitando deliberadamente cualquier contacto visual conmigo, cómplices pasivos de mi humillación. Vi a mi hija, con su rostro complacido, creyendo que su secreto estaba a salvo, y vi el estuche del reloj, abierto sobre la mesa. Ese objeto, el Tag Heuer, dejó de ser un regalo para convertirse en la primera pieza de evidencia, la pista visible de un saqueo que llevaba años ocurriendo en silencio. Ya no era una madre herida, era una estratega a punto de empezar su partida. Mis movimientos se volvieron deliberados, cada gesto medido y lleno de una intención que solo yo conocía. Dejé la caja del reloj sobre la mesa, justo al lado de mi plato, posicionándola como un recordatorio silencioso del insulto. Luego, con una lentitud teatral, mis dedos se envolvieron alrededor del tallo de mi copa de vino tinto. La sentí fría contra mi piel, un ancla en la tormenta de mi resolución. Mis ojos se fijaron en los de Claudia, atravesando su falsa sonrisa y su mirada superficial. Sostuve su mirada, sin parpadear, dejando que el silencio se estirara entre nosotras, un hilo tenso a punto de romperse. La vi tragar saliva, una diminuta señal de nerviosismo. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a una anciana frágil, sino a alguien a quien no podía leer. Levanté la copa, el líquido carmesí arremolinándose dentro del cristal. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Salió serena, asertiva y con un filo de acero que cortó el murmullo de la cena, obligando a todos a callar. «Salud, hija», dije mirándola directamente a los ojos,
asegurándome de que cada invitado fuera testigo. Por las lecciones que la vida aún insiste en darnos. No fue un brindis, fue una sentencia. Una promesa de que la educación que yo le había dado no había terminado. Vi el destello de confusión, seguido por un pánico mal disimulado en sus ojos. Comprendió que yo había escuchado, pero no podía entender la naturaleza de mi respuesta. Esperaba lágrimas o un escándalo. En cambio, le ofrecí una guerra fría, y eso la desarmó por completo. La tensión en el comedor se volvió tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Los invitados desviaron la mirada hacia sus platos, sus copas, cualquier lugar que no fuera el abismo que se había abierto entre mi hija y yo. El brindis flotaba en el aire, cargado de significados no dichos. Héctor intentó romper el hielo con una risa forzada que murió en su garganta. Claudia tenía las mejillas encendidas, una mezcla de furia y vergüenza pública. Sabía que había perdido el control de la narrativa que tanto se esforzaba por mantener. El reloj sobre la mesa, nuestro testigo mudo, parecía absorber la luz de la habitación, un faro que iluminaba su codicia y mi recién descubierta determinación. La fiesta estaba arruinada, pero mi propósito, por fin, estaba increíblemente claro. A partir de ese momento, cada sonrisa que le dedicara sería una maniobra táctica, cada gesto amable, un movimiento calculado en un tablero de ajedrez que ella ni siquiera sabía que estábamos jugando. La humillación pública que me había infligido no sería vengada con gritos, sino con la precisión silenciosa de un plan que ya comenzaba a formarse en mi mente, detallado y metódico, como las cartillas médicas que manejé durante décadas. Pensaban que mi silencio era ignorancia, pero estaban a punto de descubrir que era estrategia. La fiesta que habían organizado para celebrar su control sobre mí se convertiría, sin que ellos lo supieran, en el prólogo de su propia caída. ¿Quieres saber cómo se siente una madre cuando descubre que es vista como un obstáculo? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo cómo esta historia comienza. Y si crees que la dignidad no tiene precio, apóyame con un like para que este relato llegue más lejos. Aquella noche, mientras los últimos invitados se despedían con falsas condolencias por la tensión evidente, me retiré a mi antiguo estudio, un cuarto de apenas 10 metros cuadrados al fondo de la casa. El eco de las palabras de Claudia, «Esta vieja solo estorba», no resonaba como una herida, sino como un martillo, de juez dictando sentencia y a la vez dándome la libertad para actuar. Me senté en el viejo sillón de orejas que mi esposo tanto amaba y cerré los ojos, no para dormir, sino para viajar hacia atrás. Para que un plan tenga éxito, sus cimientos deben estar construidos sobre la verdad, y mi verdad estaba enterrada bajo 20 años de sacrificios que ellos habían llamado amor, pero que ahora, con esta nueva y terrible claridad, yo podía identificar como una larga y metódica estafa emocional y financiera. ¿En qué momento exacto comencé a pagar por su afecto en lugar de simplemente recibirlo? La primera gran cuota la pagué hace 20 años. El recuerdo tiene el olor a cloro y a café recalentado de la sala de personal del hospital. Durante 4 largos años, trabajé turnos dobles como jefa de enfermeras, llegando a casa cuando la luna todavía estaba alta y saliendo de nuevo antes de que el sol despuntara. Mis pies eran 2 bloques de dolor constante y mis manos, resecas por tanto, lavarlas, estaban perpetuamente agrietadas. Pero cada hora extra, cada fin de semana sacrificado, iba sumando a la cuenta de ahorros destinada a un solo propósito: los $45,000 que costaba la carrera de arquitectura de Claudia en la mejor universidad del país. Yo me alimentaba de la visión de su futuro, un edificio espléndido que yo estaba construyendo con la argamasa de mi propio agotamiento físico y mental. Mientras yo contaba los dólares que faltaban para la siguiente matrícula, Claudia contaba los modelos de autos que sus amigas estrenaban. Recuerdo una llamada en particular, su voz cargada de un fastidio adolescente que ya no correspondía a sus 22 años. Se quejaba de tener que usar el transporte público, de cómo la humillaba llegar a la facultad a pie, mientras otras descendían de vehículos nuevos. En ese momento, sentí una punzada de culpa, la sensación de que mi esfuerzo no era suficiente.
Hoy, esa misma memoria me provoca una ira helada. La humillación no era la suya por no tener un auto, sino la mía, por permitir que mi sacrificio fuera medido en términos tan superficiales y egoístas. ¿Cómo no vi que le estaba enseñando a valorar el tener en lugar del ser? Ese fue el primer error fundamental de mi contabilidad afectiva. Registrar mis sacrificios en la columna de deber maternal en lugar de la de inversión, porque toda inversión espera un retorno, aunque sea en forma de gratitud, de reconocimiento. En cambio, mi esfuerzo se convirtió en una expectativa, en un piso sobre el cual ella construiría sus siguientes demandas. Al pagar su educación, no le di solamente una carrera. Sin saberlo, le entregué la primera escritura de propiedad sobre mis recursos y mi voluntad. Ella aprendió que mis límites eran flexibles si se los empujaba con el chantaje de su infelicidad. Y ese patrón, una vez establecido, solo necesitaba una nueva oportunidad para repetirse y escalar a un nuevo nivel de exigencia. La segunda oportunidad llegó 10 años después. Mi esposo ya había fallecido y la casa, ahora demasiado grande y silenciosa, se convirtió en el nuevo lienzo para los caprichos de Claudia y su marido, Héctor. Querían abrir los espacios, crear un área social para recibir amistades, lo que en su lenguaje significaba remodelar 120 metros cuadrados de la planta baja. Para financiar su visión, me convencieron de vender un terreno familiar en el campo, una herencia de mis padres que yo guardaba como mi último vínculo con ellos. El olor a tierra mojada de ese lugar y los recuerdos de mi infancia se convirtieron en $80,000 en efectivo, que fueron directamente a manos de arquitectos y diseñadores que ellos contrataron. Yo no tuve ni voz ni voto en las decisiones. Observaba los planos extenderse sobre la mesa del comedor, la misma donde años después me llamarían estorbo. Claudia señalaba con entusiasmo dónde iría la nueva cava de vinos, la pared que derribarían para instalar un ventanal gigante con vista al jardín. Hablaba de nuestro hogar, pero en sus planes yo era una figura fantasmal, una presencia tolerada que, de momento, firmaba los cheques. La remodelación no era para mejorar la casa, sino para adueñarse de ella, para borrar mis huellas y las de mi marido y superponer las suyas. Cada pared que caía, cada mueble antiguo que se llevaban, era una forma de despojarme de mi propia historia. Dentro de esas 4 paredes se dieron cuenta de que estaban demoliendo mucho más. ¿Qué tabiques? Lo que yo no entendía entonces, y que ahora veo con una claridad meridiana, es que aquella costosa remodelación fue un acto de colonización. Estaban expandiendo su territorio, no con ejércitos, sino con catálogos de diseño de interiores y con mi dinero. Me arrinconaron sutilmente en un ala más pequeña de la casa, justificándolo como algo más práctico para mi edad. La verdad es que me estaban convirtiendo en una inquilina en mi propio hogar, una a la que, por caridad, se le permitía quedarse, y yo lo permití, creyendo que aseguraba mi lugar en sus vidas, sin darme cuenta de que lo único que estaba asegurando era mi eventual expulsión. El amor no debería necesitar ampliaciones ni acabados de lujo para poder respirar. El golpe final a mis finanzas y a mi ingenua confianza llegó hace apenas 3 años. Esta vez fue Héctor el protagonista del desastre, aunque Claudia fue, como siempre, la directora de la orquesta. Él tenía una deuda de juego, $15,000 en 1700 apuestas online que amenazaban con traer problemas muy serios a su puerta. La actuación de Claudia fue magistral. Se presentó en mi habitación una noche, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada por sollozos perfectamente ensayados. No me pidió el dinero directamente. En su lugar, me planteó un ultimátum envuelto en una súplica desesperada. «Si no lo haces, arruinarás mi matrimonio. ¿Eso quieres, mamá?», me dijo. Y esas palabras fueron la llave que abrió la caja fuerte de mi fondo de retiro. Recuerdo estar en la sucursal del banco, la pluma temblando ligeramente en mi mano, mientras firmaba el formulario de retiro. El empleado, un joven que podría haber sido mi nieto, me miró con una sombra de preocupación, pero no dijo nada. $15,000, el fruto de años de ahorros, destinado a mi tranquilidad, a no depender de nadie en mis últimos años.
Sentí como esa seguridad se desvanecía, transferida a la cuenta de un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de agradecérmelo en persona. Héctor simplemente me envió un mensaje de texto esa tarde. Solucionado. Gracias. No hubo promesas de pago, ni una pizca de remordimiento. Solo el alivio de un parásito que ha encontrado un nuevo huésped del que alimentarse. Aquel día, el velo comenzó a rasgarse. Comprendí que no había rescatado un matrimonio. Había financiado una adicción y validado un esquema de manipulación. El amor, en su vocabulario, no era un verbo, sino una palanca, una herramienta para forzar, para extraer, para conseguir. La frase de Claudia no fue una pregunta, fue una amenaza. Mi afecto de madre, a cambio de mi seguridad financiera. Y yo pagué. Pagué porque el pánico a la soledad, a ser abandonada en mi vejez, era más grande que mi instinto de conservación. Pero todo recurso tiene un límite, y ellos confundieron mi generosidad con una fuente inagotable. Estaban a punto de descubrir lo que ocurre cuando el pozo finalmente se seca. Sumando las cifras, el número es escalofriante. 45.000 dólares de mi trabajo, 80.000 de mi herencia y 15.000 de mi retiro. 140.000 dólares que puedo rastrear con recibos y extractos bancarios. Pero la verdadera deuda no aparece en los libros de contabilidad. ¿Cómo se cuantifica la confianza rota, la dignidad pisoteada, los años de paz mental robados? Cada uno de esos sacrificios no fue un acto de amor recibido, sino una transacción que me dejó más pobre y a ellos más audaces en su avaricia. Creían que habían comprado mi silencio y mi sumisión a perpetuidad. No se imaginaban que, en realidad, solo estaban comprando las pruebas que yo usaría en su contra. Y así, sentada en la oscuridad de mi estudio en la noche de mi cumpleaños 72, las piezas del pasado encajaron. Los recuerdos ya no eran fantasmas que me atormentaban con el dolor del arrepentimiento. Se habían transformado en documentos, en expedientes de un caso que llevaba 20 años gestándose. El susurro de Claudia en la cena no fue el comienzo de mi dolor, fue la pieza final de evidencia, la confesión que yo necesitaba para abrir el juicio. La humillación que sentí no fue el final de mi espíritu, sino el disparo de salida para la carrera más importante de mi vida. La recuperación de mi hogar, mi dinero y, sobre todo, de mí misma. El plan ya no era una idea vaga. Ahora tenía un archivo y estaba a punto de abrirse. La mañana siguiente al desastroso cumpleaños, la casa amaneció envuelta en un silencio denso y hostil. Claudia y Héctor se movían a mi alrededor con una cautela forzada, lanzándome miradas que eran una mezcla de resentimiento y nerviosismo. No entendían mi calma, y su incertidumbre era mi primer pequeño triunfo. Mi rutina, sin embargo, había cambiado para siempre. Ya no era la anciana que deambulaba por la casa buscando pequeños quehaceres para sentirse útil. Me había convertido en una investigadora, y mi hogar era la escena de un crimen que llevaba años cometiéndose. Mi primer objetivo era claro y tangible. Necesitaba un mapa detallado del saqueo. Necesitaba seguir el rastro del dinero, porque la avaricia, a diferencia de las personas, siempre deja un rastro de papel. Mi peregrinaje comenzó en la sucursal del banco, un edificio de mármol frío que parecía diseñado para intimidar. Solicité una reunión con el gerente, un hombre de mi edad con una mirada cansada que había visto todo tipo de dramas familiares desfilar por su escritorio. Con una voz firme que me sorprendió a mí misma, pedí los extractos, impresos de todas mis cuentas de los últimos 5 años. Vi un destello de sorpresa en sus ojos. Era una petición inusual, aparatosa en la era digital. «Es para una auditoría personal», mentí suavemente. «Quiero poner mis asuntos en orden». Él asintió sin hacer más preguntas. Mientras esperaba que recopilaran los documentos, sentí una extraña mezcla de pavor y empoderamiento. Estaba abriendo una puerta que sabía que contenía monstruos, pero por primera vez no tenía miedo de mirarlos a la cara. La espera de esos documentos duró 2 días, un purgatorio de ansiedad controlada. Durante ese tiempo, observé a mi hija y a mi yerno. Noté cómo Héctor revisaba su teléfono constantemente con una expresión tensa y cómo Claudia compraba en línea objetos de decoración que claramente no necesitábamos. Su normalidad era un insulto a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Por años,
Les había cedido el control de mis finanzas bajo el pretexto de que ellos se entendían mejor de esas cosas. Había confundido su control con cuidado, su secretismo con protección. La verdad es que delegar mi poder había sido una forma de evitar la confrontación, de comprar una paz frágil que ahora se revelaba como una rendición incondicional. Pero esa rendición había terminado. Finalmente recibí la llamada del banco. La empleada me entregó una caja de cartón pesada, llena de sobres sellados. De vuelta en la seguridad de mi estudio, extendí los extractos sobre mi escritorio, cubriendo toda la superficie con un mar de números y transacciones. Saqué 4 marcadores de colores y comencé el metódico trabajo de disección financiera. El amarillo era para las boutiques de lujo y los salones de belleza de Claudia. El rojo, para los sitios de apuestas y las transferencias sospechosas de Héctor. El azul, para los grandes retiros de efectivo sin justificación. Y el verde, para los gastos legítimos del hogar. Poco a poco, la página en blanco se convirtió en un tapiz de su traición, un mapa detallado de su codicia. Durante horas trabajé con la concentración de una enfermera preparando una dosis crítica. Cada línea, cada cifra, era una pieza del rompecabezas. Veía los patrones, los picos de gastos después de que yo recibía mi pensión, las compras impulsivas de Claudia, coincidiendo con las pérdidas de Héctor en alguna apuesta deportiva. No era un desorden, era un sistema, un ecosistema parasitario, donde mis ahorros eran la fuente de vida. Al final de la noche, con la espalda dolorida y los ojos ardiendo, hice la suma final. La cifra que apareció en la pantalla de la calculadora me dejó sin aliento. $120,000. $120,000 desviados en 5 años. Y mientras miraba ese número, una frase se forjó en mi mente con la dureza del acero. Mi retiro no era su caja chica. El desfalco financiero era la sangre del delito, pero el cuerpo era la casa misma, mi hogar. Este descubrimiento, aunque devastador, solo me impulsó a buscar la siguiente pieza de la armadura que estaba construyendo. Me pregunté qué documento legal definía su presencia aquí. Un recuerdo vago, de hacía una década, emergió de la niebla de mi confianza perdida. Claudia dándome a firmar unos papeles, describiéndolos como una mera formalidad para el seguro del hogar. En ese momento confié. Ahora necesitaba encontrar ese documento. Sabía que no estaría en la casa, pues ellos se habrían deshecho de él. Mi instinto me dijo que la única copia segura estaría en un lugar que ellos no controlaban. Al día siguiente visité la bóveda del banco donde guardaba mi testamento y las joyas de mi madre. El ritual de acceder a la caja de seguridad, la doble llave, la puerta de acero pesado, la salita privada, se sintió como descender a una tumba de secretos. Deslicé la caja de metal de su nicho, el sonido retumbando en el silencio. Dentro, debajo de mi certificado de matrimonio y el título de propiedad de la casa, estaba el sobre que buscaba. Contenía un fajo de papeles grapados con el encabezado de una notaría. Mis manos no temblaban mientras lo sacaba. El miedo había sido reemplazado por una determinación gélida. Estaba a punto de leer los términos de mi propia rendición. El documento se llamaba Contrato de Comodato. Recordé la palabra. Claudia me había explicado que era como un préstamo de uso, para que ellos pudieran vivir en la casa sin problemas legales mientras yo estuviera allí. Mis ojos, acostumbrados a leer letra pequeña en frascos de medicinas, recorrieron el denso texto legal. Cláusula primera, las partes. Cláusula segunda, el objeto del contrato. Cláusula tercera, las obligaciones. Y entonces la encontré. Cláusula cuarta. El aire se contuvo en mis pulmones mientras leía la frase, tan clara y brutal como una sentencia. Las palabras exactas parecían saltar de la página, iluminadas por una luz celestial o infernal. El presente contrato tiene una duración máxima de 36 meses. Hice el cálculo mentalmente, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Habíamos firmado ese papel hacía 10 años. 36 meses son 3 años. Eso significaba que durante los últimos 7 años, mi hija y su esposo no habían sido mis huéspedes, ni mis cuidadores. Habían sido ocupantes ilegales. La revelación me golpeó con la fuerza de un viento huracanado, pero en lugar de derribarme, me ancló firmemente al suelo.
Sentí una oleada de poder, la certeza de que la ley, al menos en este punto, estaba de mi lado. Ellos habían contado con mi ignorancia y mi pasividad, y mientras guardaba el contrato de vuelta en su sobre, otra frase se unió a mi arsenal. La hospitalidad tenía fecha de caducidad. Con el contrato en mi poder, tenía el pasado y el presente cubiertos. Pero para ganar la guerra, necesitaba probar sus intenciones futuras. Necesitaba demostrar que la presión para que yo firmara ese poder notarial general no era por ayudarme con los trámites, sino para ejecutar el golpe de gracia. Necesitaba que lo dijeran ellos mismos. La idea de grabarlos me resultó repugnante al principio. Sentía que me rebajaba a su nivel. Pero entonces recordé el susurro en la cena. Recordé los extractos bancarios coloreados. Recordé la cláusula del contrato. Esto ya no era una disputa familiar. Era una batalla por mi supervivencia. Y en la guerra, una debe usar las armas que tiene a su disposición. Pasé una tarde entera aprendiendo a usar la aplicación de grabadora de voz de mi viejo teléfono inteligente. Hice pruebas, grabando mi propia voz, aprendiendo a iniciar y detener la grabación sin que la pantalla se iluminara. Me sentía como una espía en mi propia casa, una idea que me habría parecido ridícula hace apenas una semana. Ahora era una necesidad táctica. Planeé el momento con cuidado. No sería durante una discusión, sino en un momento de calma, cuando sus defensas estuvieran bajas. Decidí abordar a Claudia esa noche, usando la misma fragilidad que ellos tanto despreciaban como mi mejor disfraz. Iba a tenderles una trampa usando sus propias expectativas en mi contra. Esa noche me acerqué a Claudia mientras miraba la televisión. Llevaba en la mano los papeles del poder notarial que ella había dejado, casualmente, sobre la mesa del recibidor hacía días. «Hija», comencé, con una voz temblorosa que ensayé en mi habitación. «Estuve viendo estos documentos, pero hay cosas que esta cabeza vieja ya no entiende. Realmente es necesario que yo les firme todo esto. Parece mucho poder». Mi actuación fue impecable. Pude ver en su rostro una mezcla de fastidio y la alegría de quien ve a su presa caminar directamente hacia la trampa, sin saber que el verdadero cazador era yo. Ella suspiró, el suspiro de una mártir que carga con un peso insoportable. Apagó la televisión y me dedicó una de esas sonrisas condescendientes que tanto había llegado a odiar. Tomó mis manos entre las suyas, un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que se sentía como el de un carcelero. Y entonces dijo las palabras que yo estaba esperando. Las palabras que mi teléfono, oculto en el bolsillo de mi bata y con el micrófono activado, estaba registrando fielmente. «Mamá, si nos quieres firma. Es lo mínimo que puedes hacer después de que te hemos cuidado tantos años». La trampa se había cerrado, y la presa no era yo. Más tarde, en la soledad de mi cuarto, me puse los auriculares y escuché la grabación. La voz de Claudia, tan melosa y manipuladora, llenó mis oídos. Retrocedí y volví a reproducir esa frase clave una y otra vez. Vi la onda de sonido vibrar en la pequeña pantalla del teléfono. Una representación visual de su falsedad. Fue la palabra cuidar la que se me clavó en el alma. No me habían cuidado, se habían servido de mí. Habían confundido mi casa con un hotel, mi cuenta bancaria con un cajero automático y mi amor con una obligación contractual. Y en ese instante, una nueva verdad se hizo evidente, tan fría y afilada como un bisturí. Usaron la palabra cuidar cuando querían decir usar. Ahora tenía el mapa de su robo financiero. Tenía el documento que probaba su ocupación ilegal y tenía la grabación de su chantaje emocional. Parecía un caso cerrado. Sin embargo, una sensación de inquietud persistía en el fondo de mi mente. Todo esto, el dinero, el control, se sentía como un medio para un fin aún mayor. ¿Cuál era su objetivo final? ¿Por qué la urgencia de vender la casa, un lugar que les proporcionaba un estilo de vida de lujo sin costo alguno? La respuesta tenía que estar en algún lugar, probablemente en el dominio digital de Héctor, un mundo al que yo no tenía acceso. Necesitaba un aliado, alguien de dentro, y solo había una persona posible. Mi nieto, Emilio, siempre había mantenido una distancia respetuosa pero cariñosa de los dramas de sus padres.
Con 19 años pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, inmerso en sus proyectos de diseño gráfico. Lo observé durante un día entero. Vi la forma en que me sonreía genuinamente cuando nos cruzábamos en el pasillo, un marcado contraste con la cortesía artificial de sus padres. Vi la incomodidad en su rostro durante la cena de mi cumpleaños. Él sabía que algo andaba mal, aunque no conociera los detalles. Decidí arriesgarme. Apostaría mi plan a la integridad de un joven que, esperaba, no hubiera sido contaminado por la codicia de sus progenitores. Una tarde, cuando sabía que Claudia y Héctor no estaban en casa, toqué la puerta de su habitación. Le pedí ayuda con mi computadora, un pretexto para hablar en privado. Una vez dentro, con la puerta cerrada, le conté una versión resumida de la verdad. No entré en los detalles más sórdidos, pero le expliqué mis temores sobre la casa y la presión que estaba recibiendo para firmar los papeles. Le pedí, con la voz más sincera que pude encontrar, que usara sus habilidades para buscar en el correo electrónico de su padre cualquier cosa relacionada con la dirección de nuestra casa o con agencias inmobiliarias. Vi la lucha en sus ojos, la lealtad familiar en guerra con su sentido de la justicia. Emilio no me dio una respuesta inmediata. Me dijo que lo pensaría. Esa noche apenas dormí, consciente de que el éxito o el fracaso de todo mi plan dependía ahora de la decisión de un muchacho. A la mañana siguiente, Emilio se deslizó en mi estudio antes de que sus padres se despertaran. No dijo una palabra. Simplemente colocó sobre mi escritorio un fajo de 5 hojas de papel recién impresas y luego se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Con el corazón martilleándome en el pecho, me acerqué a leer. Eran una cadena de correos electrónicos entre Héctor y un agente inmobiliario llamado Marcos. La lectura de esos correos fue como recibir una serie de puñaladas lentas y metódicas. Héctor no solo estaba explorando la idea de vender la casa, ya tenía una oferta preliminar. Estaban discutiendo porcentajes de comisión, estrategias para convencer a la propietaria y plazos para desalojar la propiedad una vez que se firmara la venta. Hablaban de mi casa como si ya fuera suya, de mí como un mero obstáculo burocrático. Y entonces, en el último correo, vi la frase que lo confirmaba todo, la prueba definitiva de su traición premeditada. Mis ojos se fijaron en las palabras del agente inmobiliario, a las que Héctor había respondido con un simple «exacto». La frase decía: «Una vez que la vieja firme, procedemos». Un frío que no era de este mundo se apoderó de mí. Me senté en mi silla, las hojas de papel temblando en mi mano. Ya no eran simples especulaciones o temores. Era un plan en marcha, detallado y cruel. No querían el control de la casa para cuidarme, ni siquiera para vivir en ella. Querían liquidarla, convertir mi historia, mis recuerdos y mi seguridad en un fajo de billetes para financiar sus vidas vacías. La frase resonaba en mi cabeza. Una vez que la vieja firme, me habían reducido a eso, a una firma, a un estorbo senil que se interponía en su camino. Y en ese momento, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana, una última pieza de mi arsenal mental encajó en su lugar, con una certeza absoluta y aterradora. Ya le habían puesto precio a mi vida. El rompecabezas estaba completo. Cada pieza, cada prueba, desde los extractos bancarios hasta estos correos electrónicos, contaba la misma historia coherente y monstruosa. Una historia de manipulación financiera, de ocupación ilegal, de chantaje emocional y, finalmente, de un intento de despojo total. Tenía en mis manos un arsenal de evidencia tan contundente que no dejaba lugar a dudas. La fase de investigación había concluido. El tiempo de la paciencia, de la observación silenciosa, había terminado. Ahora comenzaba la fase de la acción. Y el escenario para mi contraataque no sería un tribunal anónimo, sino un lugar donde la humillación que me habían infligido pudiera ser devuelta, con intereses. Con el arsenal de pruebas guardado bajo llave en mi estudio, la pasividad dio paso a la estrategia. Un conjunto de documentos, por muy contundente que sea, es como un ejército sin un general. Necesitaba a alguien que pudiera dirigir la ofensiva con la precisión de un cirujano y la lealtad de un viejo amigo. El nombre que vino a mi mente fue el único posible:
Arturo Beltrán, el abogado que había sido el mejor amigo y confidente de mi difunto esposo durante más de 30 años. Arturo no era solo un experto en leyes, era un hombre que entendía el valor de la palabra, del honor y de la justicia. Sabía que él no vería mi caso como un simple litigio, sino como la defensa del legado de su amigo. Levantar el teléfono para llamarlo fue el verdadero punto de no retorno. Mientras marcaba su número, sentí el peso de la decisión. Una vez que involucrara a Arturo, no habría vuelta atrás. La guerra sería declarada oficialmente. Su secretaria me pasó con él de inmediato, y su voz, cálida y familiar, fue un bálsamo para mis nervios. «Amalia, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado?» Con la mayor calma que pude reunir, le respondí. «Arturo, necesito verte. Es un asunto urgente y delicado. Se trata de mi casa y del futuro de mi patrimonio». Hubo una breve pausa en la línea, y luego su tono se volvió serio, profesional. «Mi oficina, el lunes a las 9 de la mañana. Trae contigo todo lo que tengas». El lunes llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo solemne. Entrar en el despacho de Arturo fue como retroceder en el tiempo. Las paredes revestidas de madera oscura, el olor a cuero y a libros antiguos, el pesado escritorio de caoba. Todo hablaba de una estabilidad y una seriedad que habían desaparecido de mi propia vida. Él me recibió con un abrazo paternal y me sirvió una taza de café. Luego se sentó frente a mí, juntó las manos sobre el escritorio y dijo con una voz suave pero firme: «Ahora sí, Amalia, cuéntamelo todo, desde el principio». Y eso hice. Durante 1 hora, narré los 20 años de abusos y a medida que hablaba, extendía las pruebas sobre su escritorio una por una. Primero, los extractos bancarios con mis anotaciones de colores, un mapa de la hemorragia financiera. Luego, el contrato de comodato, con la cláusula cuarta, subrayada en rojo. Después, coloqué mi teléfono sobre la mesa y reproduje la grabación de la voz de Claudia, su manipulación resonando en el silencioso despacho. Finalmente le entregué las impresiones de los correos electrónicos de Héctor, la prueba de su plan para venderme junto con la casa. Arturo escuchó todo sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada nueva pieza de evidencia. Cuando terminé, se reclinó en su sillón, con una mirada de furia helada que nunca le había visto. «Estos no son tus hijos, Amalia», dijo con una voz grave. «Son depredadores y los vamos a tratar como tales». Esa validación, esa ira justa en mi nombre, fue como una inyección de fortaleza. Arturo se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda por un momento. Cuando se giró, ya no era el amigo de la familia, era el estratega legal. «Nuestro plan será silencioso, rápido y contundente», afirmó. «Vamos a cortar sus recursos, establecer la base legal para el desalojo y tenderles una trampa para exponerlos públicamente. No sabrán que los golpeó hasta que sea demasiado tarde». Me entregó una carpeta de cuero timbrada con sus iniciales y dentro, una lista de tareas con fechas y horas precisas. Al salir de su despacho, la carpeta pesaba en mis manos, no por los papeles, sino por el poder que contenía. La primera fase de la reconquista estaba en marcha. Mi siguiente movimiento, programado para el martes a las 11 de la mañana, requería la misma frialdad y precisión que había visto en Arturo. En casa, representé mi papel de siempre. Desayuné con Claudia y Héctor, escuchando sus planes para la fiesta de inauguración de la terraza, que se celebraría el próximo sábado. «Mamá, tienes que verte espectacular. Vendrán clientes muy importantes», dijo Claudia, ajena a la ironía de que la única transacción importante que se cerraría esa noche sería la de su propia ruina. Le dije que tenía una cita de rutina con el cardiólogo, una mentira que me salió con una facilidad que me asustó y me enorgulleció a partes iguales. La Amalia que ellos conocían ya solo era un disfraz que yo usaba a conveniencia. En el banco, el mismo gerente que me había entregado los extractos me recibió con una deferencia renovada. Esta vez, yo no era una anciana confusa pidiendo papeles. Era una clienta con instrucciones claras y no negociables. Me senté frente a él, coloqué la carpeta de Arturo sobre su escritorio y le di mis órdenes, una por una, leyendo de la lista que el abogado había preparado.
Mi voz era la de una directora ejecutiva, no la de una jubilada. Pedí la cancelación inmediata de todas las tarjetas de crédito asociadas a mi cuenta principal. Exigí la revocación de cualquier autorización de débito automático que no reconociera personalmente. El gerente tecleaba furiosamente en su computadora, asintiendo a cada una de mis directivas. El golpe de gracia fue la última instrucción. Quiero abrir una nueva cuenta de inversión a mi único nombre y quiero que transfiera el 95% de los fondos de mi cuenta corriente a esa nueva cuenta, de forma inmediata. El gerente levantó la vista, esta vez con una ceja arqueada en clara sorpresa, pero no cuestionó la orden. En menos de 15 minutos, con unas pocas firmas, el cordón umbilical financiero que había alimentado a mi hija y a su esposo durante años fue irrevocablemente cortado. El vasto océano de mis recursos se había reducido para ellos a un charco insignificante, y aún no lo sabían. La sensación de poder que me invadió fue embriagadora. Salí del banco y respiré el aire de la calle, que de repente parecía más fresco, más limpio. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado de encima un peso de 100 kilos. Había recuperado el control. Sabía que era solo cuestión de tiempo, quizás un día o dos, antes de que intentaran hacer una compra y la tarjeta fuera rechazada. Me imaginaba la confusión en el rostro de Claudia, la ira en el de Héctor. Su primer instinto sería llamarme, y yo ya tenía mi respuesta preparada. Debe ser un error del sistema, hijos. Lo revisaré. Su dependencia de mí era el arma que ahora se volvía en su contra. El conteo regresivo para su implosión financiera había comenzado oficialmente. El jueves por la tarde, la casa estaba en un silencio bendito. Claudia había ido al salón de belleza para un tratamiento previo a la fiesta, y Héctor estaba en uno de sus misteriosos almuerzos de negocios, que yo sospechaba eran en realidad visitas al hipódromo. Era la ventana de oportunidad perfecta que Arturo había previsto. Mi tarea era digitalizar y transmitirle toda la evidencia física. Había comprado un pequeño escáner portátil, un aparato que aprendí a usar viendo tutoriales en Internet. Me encerré en mi estudio, un santuario de estrategia, en medio del territorio enemigo, y comencé el meticuloso proceso de transformar el papel en archivos digitales. Cada documento pasó bajo la luz verde del escáner, un destello que se sentía como el flash de una cámara capturando un crimen. Primero las 10 páginas del contrato de comodato, asegurándome de que la cláusula cuarta fuera perfectamente legible. Luego, una selección de los extractos bancarios más incriminatorios, las páginas que parecían un arco iris de marcadores de colores. Finalmente, los correos electrónicos que Emilio me había conseguido, la prueba irrefutable de su plan de venta. Cada archivo guardado en el disco duro de mi laptop era un clavo más en el ataúd que les estaba construyendo. Trabajé con una eficiencia silenciosa, la adrenalina manteniendo a raya cualquier atisbo de duda o miedo. Una vez que todo estuvo digitalizado, abrí mi correo electrónico y redacté un nuevo mensaje para Arturo Beltrán. Adjunté cada archivo cuidadosamente, nombrándolos con una nomenclatura clara. Prueba A contrato.pdf. Prueba B extractos.pdf. El cuerpo del mensaje era breve y directo, como me había instruido el abogado. Arturo, adjunto la documentación escaneada. La fase 1 de mi parte está completada. Quedo a la espera de tus instrucciones para la fase 2. Antes de pulsar enviar, miré por la ventana. La calle estaba tranquila. El mundo exterior seguía su curso, ajeno a la guerra silenciosa que se libraba dentro de estas paredes. Le di al botón. La suerte estaba echada. El viernes por la mañana, Arturo me llamó. Su voz era enérgica. Amalia, todo recibido. Es perfecto. Más contundente de lo que imaginaba. Hoy procederemos con la fase 2, la carnada. Me explicó que un notificador judicial, un oficial de la corte, entregaría un primer aviso en la casa a las 4 de la tarde en punto. El documento era una notificación preliminar, una advertencia legal por la terminación del contrato de comodato, instándolos a desocupar la propiedad en 30 días. No se asustarán del todo, me aseguró Arturo. Pensarán que es un error o un primer movimiento de una vieja senil. Lo importante es ver qué hacen
Si te lo ocultan, tendremos la prueba de su mala fe. Pasé el día con una ansiedad que era casi placentera. Era la emoción de la cazadora esperando en su puesto. A las 3:50 de la tarde, me posicioné en mi dormitorio, cuya ventana tenía una vista clara de la puerta de entrada. A las 4 en punto, tal como un reloj suizo, un hombre con un portafolios y un aire oficial se detuvo frente a la casa. Observé cómo Héctor, que estaba en el jardín fingiendo podar unos rosales, se acercaba a la reja. Vi el intercambio, la firma en un dispositivo electrónico y la entrega de un sobre grande de color manila. La sonrisa de Héctor se desvaneció al leer el remitente del juzgado. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a mi yerno. Se quedó parado un momento, mirando el sobre como si contuviera una serpiente. Luego, en lugar de entrar y hablar conmigo, miró a ambos lados de la calle y con un movimiento rápido ocultó el sobre dentro de una revista que llevaba bajo el brazo y entró a la casa. Me alejé de la ventana, una sonrisa fría dibujándose en mis labios. La carnada había sido tomada. No solo la había tomado, sino que la había ocultado. Había confirmado, con ese simple acto de engaño, que se sabía culpable y que su intención era mantenerme en la ignorancia hasta que fuera demasiado tarde para mí. Su arrogancia era asombrosa. Realmente creía que yo era un cero a la izquierda, una figura decorativa en su vida, tan ajena a mis propios asuntos que ni siquiera notaría la llegada de un aviso judicial. Esa subestimación, la misma que le permitió susurrar que yo era un estorbo, era el pilar sobre el que yo había construido toda mi estrategia. Mientras él escondía el sobre en el doble fondo de su maletín, sin saber que yo lo observaba desde las sombras de mi habitación, sellaba su propio destino. Estaban tan ocupados planeando su golpe final que no se dieron cuenta de que ya estaban en medio de mi contraataque. Esa noche, en la cena, actuaron con una normalidad exagerada. Claudia no dejaba de hablar de la fiesta del día siguiente. Será legendaria, mamá. La terraza quedó espectacular. Con los socios que Héctor va a traer, cerraremos 2 proyectos nuevos seguro. Escuché su cháchara optimista, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Era como ver a 2 actores en el escenario, recitando sus líneas con entusiasmo, sin saber que el tercer acto de la obra había sido reescrito por completo y que incluía su caída estrepitosa del escenario. La ironía era tan deliciosa que casi me costaba mantener la compostura. La famosa terraza, el último gran capricho financiado con mi dinero, el símbolo de su estatus social ascendente. Habían supervisado cada detalle, desde las baldosas de diseño italiano hasta el sistema de sonido integrado. La habían concebido como el escenario perfecto para impresionar a sus 30 invitados más selectos, una plataforma para lanzar sus futuros negocios. Lo que no sabían es que yo también la veía como el escenario perfecto, un lugar con una audiencia cautiva, con la reputación de ambos en juego, donde la humillación pública que me habían infligido en la intimidad de una cena familiar sería devuelta, amplificada, bajo las luces de su propia fiesta. Esa noche, antes de dormir, me asomé a la ventana que daba a la terraza. Las luces que habían instalado ya estaban encendidas, creando un ambiente mágico y acogedor. Era, objetivamente, un espacio hermoso, pero para mí no era un lugar de celebración. Era un coliseo, un tribunal al aire libre donde yo no sería la víctima, sino la fiscal. Cada silla, cada mesa, cada copa de champán que se sirviera al día siguiente formaría parte de la coreografía de su desenmascaramiento. La fiesta que planearon para celebrar su futuro sería, en realidad, el funeral de su vida tal y como la conocían. Y yo estaba lista para pronunciar el panegírico. La mañana del sábado, el día de la fiesta, la casa vibraba con una energía extraña, una mezcla de preparativos frenéticos y una tensión subterránea que era casi palpable. Héctor evitaba mi mirada y noté que pasaba largos ratos encerrado en su despacho, probablemente haciendo llamadas para averiguar el origen de la notificación que aún creía haberme ocultado. Claudia, por su parte, corría de un lado a otro, supervisando la llegada de las flores y la instalación de los equipos de sonido. Su nerviosismo, sin embargo, no era el de una anfitriona emocionada.
sino el de una general cuyo plan de batalla enfrenta contratiempos inesperados. El primer misil de mi contraofensiva estaba a punto de ser lanzado, y su detonación ocurriría lejos de casa, en el corazón mismo de su mundo de apariencias. El catalizador de la crisis fue el pago final a la empresa de catering, una firma exclusiva conocida por su clientela de élite. Claudia había insistido en contratarlos para impresionar a sus invitados. El pago final, una suma considerable de $5,000, debía realizarse esa misma mañana para confirmar el servicio de la noche. Me la imaginé llegando a sus lujosas oficinas, con su bolso de diseñador y su aire de superioridad, completamente ajena a que su poder adquisitivo había sido revocado en su origen. El verdadero estatus no reside en los objetos que compras, sino en la autonomía que posees, y ella, sin saberlo, había perdido toda su autonomía financiera. Hacía exactamente 4 días. Puedo visualizar la escena con una claridad cinematográfica. Claudia, extendiendo con un gesto displicente la tarjeta de crédito adicional, que había usado durante años como una extensión de su propia voluntad. El asistente de la empresa de catering, un joven impecablemente vestido, deslizando la tarjeta por el terminal. La pausa, el sutil ceño fruncido. Y luego, las palabras mortales, pronunciadas con una cortesía profesional que las hacía aún más humillantes. Lo siento, señora, pero la tarjeta ha sido rechazada. Me la imagino forzando una sonrisa, atribuyéndolo a un error del sistema y ofreciendo la tarjeta de débito vinculada a la cuenta que yo había vaciado. El resultado, por supuesto, fue el mismo. El segundo rechazo, el segundo golpe a su armadura de prestigio. El regreso de Claudia a casa fue como la llegada de un huracán. Entró dando un portazo que hizo temblar un jarrón en el recibidor. Su rostro era una máscara de furia y pánico. Ya no había rastro de la hija, dulce y solícita. Frente a mí estaba la verdadera Claudia, la depredadora acorralada. Tiró su bolso sobre el sofá y se plantó frente a mí, con las manos en las caderas y los ojos echando chispas. «Mamá, ¿qué demonios hiciste con las cuentas? Nada pasa. Acabo de pasar la vergüenza de mi vida». La acusación, cruda y directa, fue música para mis oídos. La máscara se había caído. El juego de las sutilezas había terminado. Y ahora estábamos en un terreno mucho más honesto, el de la confrontación, abierta. Esta era mi pequeña victoria, el reverso intermedio que cambiaría la dinámica de poder antes del golpe final. La miré desde mi sillón, sin alterar mi expresión serena. Dejé que su furia se estrellara contra el muro de mi calma. ¿De verdad? ¡Qué extraño, hija!, respondí con un tono de suave preocupación. El otro día llamé al banco para organizar un poco mis finanzas. Ya sabes, poner todo en orden para el futuro. Quizás activaron algún protocolo de seguridad. ¿Era una compra muy importante? Mi fingida inocencia, mi estudiada distancia del problema, fue como echarle gasolina al fuego de su frustración. Por primera vez, ella no tenía el control de la situación, ni de la narrativa, y su desconcierto era absoluto. El pánico reemplazó a la ira en sus ojos cuando la realidad de la situación la golpeó. La fiesta que era el evento social más importante de su año. La plataforma para los negocios de Héctor, el escenario para su propio lucimiento. Todo pendía de un hilo. Importante. Es el catering, mamá. Si no pagamos en 1 hora cancelan todo. 30 invitados vienen esta noche. Héctor salió de su despacho, atraído por los gritos, con el rostro pálido. Vio la expresión de Claudia y luego me miró a mí. Y supe que en ese momento, por fin, empezaron a conectar los puntos. La notificación del juzgado, las tarjetas rechazadas. Empezaron a sentir el suelo abrirse bajo sus pies. Su desesperación los llevó a jugar su última carta, la misma que llevaban meses queriendo usar. Héctor tomó los papeles del poder notarial de su maletín, esos mismos que Claudia me había presionado a firmar. Se acercó a mí, su carisma falso reemplazado por una urgencia mal disimulada. «Amalia, por favor, ¿ves? Es por esto que necesitamos que firmes, para poder solucionar estos problemas por ti. Si firmas ahora mismo, yo voy al banco y lo arreglo todo antes de la fiesta. Es por el bien de la familia». Era su movimiento final, su jaque mate.
Creían que mi miedo a un escándalo público sería más fuerte que mi resolución. No sabían que un escándalo público era exactamente lo que yo había planeado. Me levanté de mi sillón, lenta, deliberadamente. Tomé los papeles que Héctor me ofrecía y fingí leerlos con atención. El silencio en la sala era espeso, cargado de sus expectativas. Esperaban mi rendición. Después de un largo minuto, levanté la vista y los miré. Primero a él, luego a ella. Les ofrecí una sonrisa serena, casi maternal. «Tienen razón», dije suavemente, y vi un destello de triunfo en sus ojos. «Es un asunto familiar importante y debe ser tratado con la seriedad que merece». Hice una pausa, dejando que su alivio creciera, antes de asestar el golpe final. «Hablemos de esto esta noche, durante la fiesta, con todos nuestros amigos y seres queridos de testigos. Así, todos podrán ver el gran cuidado que mis hijos tienen por mí». La trampa estaba lista, y ellos, cegados por su avaricia, iban a caminar directamente hacia ella. La noche cayó sobre la ciudad, pero en la terraza, un centenar de luces artificiales creaban un día perpetuo. Los 30 invitados, un ecosistema cuidadosamente seleccionado de socios potenciales y clientes adinerados, charlaban animadamente, copa de champán en mano. El murmullo era de admiración por el buen gusto, por el éxito que Claudia y Héctor exudaban. Ellos se movían entre los grupos, perfectos anfitriones, repartiendo sonrisas y promesas de futuros negocios. Sin embargo, yo, sentada en un discreto sillón en Swientesseak, la esquina, podía ver la tensión detrás de sus ojos. La confrontación de la mañana los había dejado en un estado de alerta, y me buscaban constantemente con la mirada, esperando que yo cumpliera mi promesa de hablar. No sabían que mi concepto de una conversación era muy diferente al suyo. Observé a la audiencia, mi jurado. Allí estaba el señor Galarza, un constructor al que Héctor le había estado prometiendo una inversión millonaria. Y allá, el matrimonio de Sandoval, a quienes Claudia les había diseñado una casa de verano y que eran la llave para acceder a su exclusivo círculo social. Cada invitado era un pilar en el frágil edificio de la reputación de mi hija y mi yerno. Cada uno de ellos, en los próximos minutos, se convertiría en testigo de cómo ese edificio se derrumbaría hasta sus cimientos. La paciencia, esa virtud que ellos confundieron con debilidad, me había permitido esperar el momento exacto en que la caída fuera más estrepitosa y el daño irreparable. A las 9 en 1800. Punto. Claudia tomó un micrófono, su voz resonando con una confianza que admirablemente había logrado fabricar. «Queridos amigos, bienvenidos. Héctor y yo estamos tan felices de compartir con ustedes este sueño hecho realidad». Comenzó un discurso empalagoso, una oda al esfuerzo propio y a la visión de futuro. Habló de noches sin dormir, de superar obstáculos, y concluyó con la frase que yo estaba esperando, la máxima expresión de su descaro. «Este hogar, que hemos construido con tanto esfuerzo y amor, es un testimonio de lo que una familia unida puede lograr». Los aplausos resonaron en la terraza, y ella me miró, una sonrisa triunfante en sus labios, creyendo que me había arrinconado con su sentimentalismo. Dejé que los aplausos se extinguieran. Entonces me puse de pie. El silencio se hizo a mi alrededor mientras caminaba lentamente hacia el centro de la terraza. Tomé el otro micrófono de su pedestal. «Qué hermosas palabras, hija», dije, mi voz serena cortando el aire. «Has construido, sin duda, una fachada espectacular. Y ya que hablas de familia, me gustaría compartir con nuestros invitados algunos documentos de nuestra historia familiar». Claudia intentó interrumpir, pero mi mirada la detuvo en seco. Me giré hacia mi nieto, Emilio, que estaba junto al proyector como habíamos acordado. «Emilio, querido, ¿podrías conectar mi computadora, por favor? Es solo una pequeña presentación». La pantalla gigante, que hasta ese momento mostraba un montaje de fotos de la remodelación, se puso azul y luego proyectó la imagen de un documento escaneado. Un silencio confundido se apoderó de los invitados. Era el contrato de comodato, con su lenguaje legal y sus firmas. «Algunos de ustedes son nuevos en nuestras vidas», comencé, mi voz tranquila pero firme. «Permítanme ponerlos en contexto.
Hace 10 años, cuando mi hija y su esposo necesitaron un lugar donde vivir, les ofrecí mi casa bajo este contrato, un préstamo de uso. Mi dedo índice, proyectado en la pantalla, a través del cursor, señaló la fecha de la firma. La tensión en el aire era ahora eléctrica. Podía sentir 30 pares de ojos fijos en la pantalla. Un contrato, continué, es un acuerdo entre partes, con términos y condiciones. Los invito a que lean conmigo la cláusula cuarta. Con un clic, Emilio hizo un zoom dramático en la frase exacta. Las palabras aparecieron, grandes y claras para que nadie pudiera ignorarlas. El presente contrato tiene una duración máxima de 36 meses. Dejé que la frase permaneciera en la pantalla por un largo momento, permitiendo que su significado se asentara en la mente de todos. 36 meses son 3 años. Este contrato expiró hace 7 años, lo que significa que mis generosos anfitriones de esta noche, en realidad, han sido ocupantes ilegales de mi propiedad durante todo ese tiempo. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Las miradas se desviaron del proyector a los rostros lívidos de Claudia y Héctor. Antes de que pudieran balbucear una excusa, hice una seña a Emilio. Siguiente diapositiva. Pero su estadía aquí ha tenido otros costos, anuncié, mientras la pantalla se llenaba con mi hoja de cálculo, el tapiz de colores de su avaricia. Verán, durante mi supuesta vejez e incapacidad para manejar mis asuntos, ellos amablemente se ofrecieron a ayudarme con mis finanzas. Mi voz estaba teñida de una ironía glacial. El amarillo que ven son más de $40,000 en boutiques, spas y restaurantes de lujo para mi hija. El rojo, casi 60,000, en sitios de apuestas en línea a nombre de mi yerno. Señalé con el puntero láser la cifra final en la parte inferior de la pantalla, en negrita y subrayada. La suma total de la ayuda que he recibido en los últimos 5 años asciende a $120,000, extraídos de mis fondos de retiro. El silencio ahora era sepulcral. El señor Galarza, el constructor, dio un paso atrás, distanciándose físicamente de Héctor como si fuera contagioso. El matrimonio. Sandoval miraba a Claudia con una expresión de puro horror. La humillación financiera era absoluta y pública. Les había quitado el disfraz de triunfadores para revelar a los parásitos que se escondían debajo. Su reputación, construida con mi dinero, se disolvió en tiempo real, pero aún quedaba el golpe de gracia, la justificación final que podrían intentar, que lo hicieron por amor, que yo consentí. Uno podría pensar que esto fue un acuerdo, un regalo de una madre a su hija, dije, mi voz bajando a un tono casi íntimo. Pero la verdad tiene una voz propia, y esta noche quiero que la escuchen. Emilio le dio al play. La voz de Claudia, grabada, llenó el silencio de la terraza, clara y penetrante a través de los altavoces de alta fidelidad. Mamá, si nos quieres firma. Es lo mínimo que puedes hacer después de que te hemos cuidado tantos años. La palabra cuidar resonó, grotesca, obscena, despojada de todo significado. Era la prueba irrefutable de su coacción emocional. El audio terminó, pero la frase quedó flotando en el aire, una condena final. La ejecución social estaba completa. Claudia se cubrió el rostro con las manos, no de vergüenza, sino de pura rabia, al verse expuesta. Héctor estaba paralizado, su rostro una máscara de incredulidad. En ese preciso instante, como si fuera el siguiente acto de una obra perfectamente coreografiada, 2 figuras entraron en la terraza desde la casa. Era Arturo Beltrán, mi abogado, flanqueado por 2 oficiales de policía, uniformados. La aparición de la ley silenció hasta el último murmullo. El pánico se apoderó de los rostros de mis antagonistas. Arturo caminó con una calma imponente hasta detenerse frente a Claudia y Héctor. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra que pronunció fue clara y cortante. Claudia Rivera, Héctor Salgado, dijo, extendiéndoles un documento oficial. En nombre de la propietaria de este inmueble, Amalia Guzmán, se les entrega esta orden de desalojo con efecto inmediato. Tienen 24 horas para retirar sus efectos personales de la propiedad. La palabra desalojo fue como un trueno. Claudia dejó escapar un sollozo ahogado. La consecuencia patrimonial era la primera en caer.
Sin darles tiempo a reaccionar, Arturo sacó un segundo sobre, mucho más grueso, de su maletín. Se lo entregó a Héctor, cuya mano temblaba al tomarlo. «Y esta», continuó Arturo con la misma voz gélida, «es una notificación formal de una demanda civil en su contra por el delito de malversación de fondos por la suma de $120,000, más daños, perjuicios e intereses. Como medida cautelar solicitada y aprobada por un juez, todas sus cuentas bancarias conocidas han sido congeladas a partir de las 8 de esta tarde. El golpe financiero, la fuente de su poder, de su estatus, acababa de ser cerrada, sellada. Estaban, en un instante, arruinados. Y entonces, el acto final. Desde la calle, más allá de los límites del jardín, las luces intermitentes de color ámbar de una grúa de remolque se hicieron visibles para todos en la terraza. Las luces bañaron sus rostros pálidos en un resplandor siniestro. Tomé el micrófono por última vez. «Ah, se me olvidaba», dije, mi voz proyectándose sobre el sonido incipiente del motor de la grúa. «El Audi Q5 modelo 2023, estacionado en la entrada, y que también está a mi nombre, no formará parte de sus efectos personales. Será devuelto al concesionario esta misma noche. La humillación reputacional, la pérdida de su símbolo, de estatus más preciado, sucediendo ante los ojos de todos sus contactos. La escena se deshizo en un caos controlado. Los invitados, horrorizados y ansiosos por distanciarse de la catástrofe social, comenzaron a desfilar hacia la salida, evitando mirar a sus desgraciados anfitriones. Claudia finalmente se derrumbó, no en lágrimas de arrepentimiento, sino en gritos de furia impotente hacia mí. «¡Arruinaste nuestras vidas, bruja!». Héctor, por su parte, se quedó mudo, mirando los papeles en su mano como si fueran de un idioma extranjero, completamente quebrado. La fiesta perfecta se había transformado en el desastre más espectacular que su círculo social jamás presenciaría, y su caída sería la comidilla de la ciudad durante meses. Yo permanecí en el centro de la terraza, observando los restos de su mundo de mentiras. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción. Sentía una paz fría, la calma que sigue a una cirugía necesaria pero dolorosa. Había extirpado un cáncer de mi vida. Me acerqué al proyector, donde Emilio me miraba con una mezcla de tristeza y admiración. Le puse una mano en el hombro. Luego, me giré para mirar a mi hija por última vez esa noche, en medio de su rabieta, y con la voz más clara y serena que jamás he usado, pronuncié la tesis final de mi lección. Les enseñé a leer, a sumar y a restar. Hoy les di su última lección, la de las consecuencias. Apagué el micrófono. La función había terminado. Ha pasado un mes desde la noche de la inauguración, la noche que ahora mis antiguos vecinos llaman la fiesta del juicio final. La casa respira un silencio que ya no es tenso ni opresivo, sino vasto y lleno de paz. Lo primero que hice, la mañana siguiente al desalojo, fue llamar a un cerrajero. El sonido de los viejos cerrojos siendo reemplazados por unos nuevos y sólidos fue la música más dulce que había escuchado en años. Cada clic de los nuevos mecanismos era una declaración de soberanía, un punto final a una larga ocupación. He recorrido cada habitación, tocando las paredes, abriendo las ventanas de par en par, permitiendo que el aire fresco se lleve los últimos vestigios de su presencia y de su perfume caro y asfixiante. La escena de su partida fue tan patética como predecible. Tuvieron 24 horas. Claudia, entre ataques de histeria y maldiciones, arrojaba ropa y objetos en cajas sin ningún cuidado, como si la furia pudiera de alguna manera revertir su destino. Héctor, por otro lado, estaba completamente abatido. Un hombre, hueco moviéndose en cámara lenta, su carisma evaporado, dejando solo al cascarón de un adicto al juego, enfrentándose a las consecuencias. Yo observé su caótica retirada desde la ventana de mi estudio, no con rencor ni con placer, sino con el desapego clínico de una enfermera que ha terminado un procedimiento doloroso, pero necesario. Estaba amputando la parte gangrenada de mi vida para salvar al resto del organismo. Las nuevas reglas de mi vida son tan simples como inquebrantables. Toda
comunicación con Claudia y Héctor se canaliza exclusivamente a través de la oficina del licenciado Beltrán. Sus súplicas, sus amenazas y sus intentos de manipulación ahora se estrellan contra el muro de contención de una secretaria muy eficiente y un abogado implacable. Se les ha presentado un plan de restitución del dinero que, si no cumplen, tendrá consecuencias penales. No hay espacio para la negociación sentimental. No hay posibilidad de una llamada telefónica llorosa. Han sido degradados de familia a litigantes, y en ese terreno, sus viejas armas emocionales son completamente inútiles. La distancia es mi nueva armadura. Mi nieto Emilio, sin embargo, es la excepción que confirma la regla. Una semana después de la fiesta, me senté con él en la cocina. Le entregué un juego de las nuevas llaves de la casa. «Esta siempre será tu casa también», le dije. «Pero tu acceso a ella no dependerá de la lealtad a tus padres, sino de tu propio respeto y honestidad». Abrí una cuenta a su nombre y transferí fondos suficientes para que termine su carrera de diseño gráfico sin tener que depender de ellos. Fue mi manera de decirle que la justicia no es ciega, que sabe distinguir entre los culpables y los inocentes. Él no es una extensión de sus padres. Es un hombre joven y bueno. Y yo he decidido invertir en su futuro. Un futuro libre de la toxicidad que casi lo consume. Mi dignidad no ha regresado con estruendos ni fanfarrias, sino en los pequeños rituales de la vida diaria. Ha regresado en mi hasta el placer de tomar mi café por la mañana en el gran salón, ocupando el sofá que antes era el trono de Héctor. Se manifiesta en la libertad de poner la música clásica que a mí me gusta a un volumen que llena toda la casa, en lugar del insulso pop que Claudia prefería. Vuelve a mí cada vez que cocino una receta sencilla solo para mí, sin tener que preocuparme por las complicadas preferencias de otros. He recuperado no solo los metros cuadrados de mi propiedad, sino los espacios de mi propia existencia. Mi casa ha dejado de ser un hotel para convertirse, de nuevo, en un hogar. La vida ha vuelto a llenar los espacios que ellos dejaron vacíos. Mis viejas amigas del hospital ahora vienen a tomar el té los martes. He reactivado mi membresía en el club de lectura. Y lo más importante, he desempolvado una pasión que abandoné por falta de paz y de espacio: el cultivo de orquídeas. Esas flores delicadas y exigentes que requieren paciencia y un cuidado meticuloso. Todo lo que yo había malgastado en las personas equivocadas. Durante años, mis pocas plantas sobrevivían apretadas en el alféizar de una ventana. Ahora, he decidido darles un palacio digno de su belleza y su resiliencia. Un lugar donde puedan florecer sin impedimentos. Y el lugar perfecto para ese palacio es la terraza. El escenario de la batalla final se está transformando en un santuario de paz. Esta mañana, en lugar de invitados presuntuosos, me he reunido con un maestro de obras sobre la misma mesa donde una vez expuse las pruebas de la traición. Ahora se extienden los planos de un invernadero de cristal y acero. Hemos pasado 2 horas discutiendo la orientación del sol, los sistemas de riego por goteo, la ventilación cruzada. Mientras él hablaba de cimientos y estructuras, yo ya podía ver el espacio lleno de phalaenopsis, de catleyas, de bandas. Estoy convirtiendo el monumento a su arrogancia en un testamento de mi renacimiento. Cada viga de ese invernadero será un recordatorio de que se puede construir algo hermoso sobre las ruinas de una decepción. Cada orquídea que florezca será un símbolo de que la vida, cuando se le da el entorno adecuado, siempre encuentra el camino de vuelta a la belleza. Ya no cultivo relaciones parasitarias. Ahora cultivo flores que, a cambio de mi cuidado, me ofrecen nada más y nada menos que su silenciosa y espectacular existencia. Es un intercambio justo, honesto. Es la clase de relación que merezco. He aprendido que la verdadera abundancia no está en tener la casa llena, sino en tener el alma en paz, rodeada de vida que crece de forma genuina. ¿Qué momento de esta historia te impactó más y te hizo reflexionar sobre tus propios límites? Déjame tu opinión en los comentarios. Si crees que la verdad de una mujer recuperando su poder merece ser escuchada, apóyame con un like para que el algoritmo de YouTube no entierre estas lecciones y lleguen a quien necesite escucharlas hoy.
Tu apoyo permite que más historias como la mía salgan de las sombras y den fuerza a otras personas que puedan estar sintiendo que su voz no importa. Hagamos que estas verdades resuenen juntas, creando un eco imposible de ignorar. Durante años, creí que mi valor estaba en cuánto podía darles. Descubrí que el verdadero valor reside en lo que decides no entregar, tu dignidad. Ahora, en esta casa, por fin crece algo que es solo para mí.